¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Charlas de Leyendas. Bueno, pues en esta ocasión y estando en este ciclo de los presidentes de la revolución, pues vamos a hablar del siguiente presidente que nos tocaría. Ya hablamos del presidente Francisco Ignacio Madero, ya también les platicamos un poco de el general Victoriano Huerta, y bueno, ahora nos toca hablar del siguiente presidente. Específicamente estaremos hablando de Venustiano Carranza Garza, este presidente que literalmente nos viene del norte. No hay que olvidar que gran parte de la Revolución Mexicana, realmente el movimiento importante fue de parte de la zona norte del país. Literalmente la presencia en el sur solamente se reduce a la Tila del Sur, a este Emiliano Zapata. Sin embargo, Emiliano Zapata pues no fue presidente de la República Mexicana. En este caso, lo van a hacer de gobernadores que vienen del norte. Déjenme silenciar un poco esta cosa, porque si no, van a estar escuchando todas las, las, ahí está, perfecto. Bueno, así ya estamos un poquito más sin interrupciones. Bueno, entonces les decía, al final de cuentas es esta parte. Es un presidente que no es contemporáneo con toda la gente de la revolución, realmente es mucho mayor que los demás. Esto le va a traer algunas diferencias, sobre todo con este Francisco y Madero, pero bueno, es lo de menos. Bueno, entonces vamos a hablar de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, siempre tenemos la concepción de que fue un presidente muy a la usanza de Porfirio Díaz. Al final de cuentas, inclusive, él va a ser considerado. Freddy López, buenas noches. Perfecto, ya estamos aquí conectados. Entonces, les decía, al final de cuentas, Venustiano Carranza, como va a ser, sí es de la época de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, él va a nacer en el año de 1859, lo que significa que para la época de la revolución estaríamos hablando de un presidente que tendría escasamente 59 años 51 años, perdón, aproximadamente, aunque se veía más viejo, la verdad es que no era un personaje tan viejo. Sin embargo, la historia de la gente de Carranza comienza no precisamente con Venustiano, sino comienza específicamente con su papá, con Jesús Carranza. Jesús Carranza fue un hacendado que va a ayudar mucho a lo que es el movimiento por parte de Benito Juárez, sobre todo en contra del imperio de Maximiliano. En este caso él va a contribuir en especial con esta parte vamos a ver, de los republicanos. Al final de cuentas, él va a procurar esta parte. Esto va a agarrar y va a generar que el propio Benito Juárez haga el comentario de que a Jesús Carranza, por los honores y por los méritos que había prestado a la patria, se le rindieran las correspondientes atenciones. En este caso, pide Benito Juárez que a Jesús Carranza se le haga de alguna u otra forma como el jefe político de la zona de donde él venía. Y estamos hablando de la zona de Ciénegas, de las Cuatro Ciénegas. Para ser más exacto, lo quieren hacer el jefe político de la zona de Monclova. Lo va a conseguir que se le haga el jefe político de Monclova. Sin embargo, esta anécdota juarista con el personaje zapoteco le va a generar a Venustiano Carranza, que es el onceavo de los hijos de Jesús Carranza, que él, a su vez, tenga gran simpatía por Benito Juárez. De hecho, a él se le va a relacionar, y él mismo lo va a relacionar, que él, durante el periodo de gobierno que tuvo Benito Juárez, él va a hacerse un símil de ese gobierno. Al final de cuentas, él va a tratar de repetir algunas fórmulas que hizo Benito Juárez. Sin embargo, la situación política del país no era la misma. Bueno, sin embargo,
Venustiano Carranza, él desde muy joven va a mostrar cierta simpatía por la política. Él va a agarrar y para el año de 1893 se va a poner al frente de un grupo de 300 hombres, incluyendo sus hermanos, con los cuales se van a levantar en contra del gobernador de Coahuila por el hecho de que lo consideraban que era un cacique y un tirano. Venustiano Carranza se va a personar directamente con el presidente Díaz y a raíz de eso va a ganar la simpatía de Porfirio Díaz, va a persuadirlo de que este movimiento es un movimiento legítimo y a través del cual se logra, trata de lograr lo que es el emparejamiento social. En este caso, así lo va a llevar este Venustiano Carranza. Porfirio Díaz va a tener muchas complacencias con él. Este Venustiano Carranza, hasta antes de esa parte, él no tenía una afiliación política perfectamente definida. Sin embargo, la va a tener a partir de ese movimiento de 1893 porque va a conocer a una persona que va a ser trascendental en su vida, sobre todo en su pensamiento. Este personaje, ya hemos hablado en alguna otra ocasión de él, es Leonardo Reyes. Es Bernardo Reyes. Bernardo Reyes es la persona que va a marcar su pensamiento. De hecho, para la época de 1910, poco antes de que empiece bueno, de hecho, desde 1906, ya se empezaban a mover los cauces políticos en la República Mexicana, derivado que creían que ya era tiempo suficiente y que el presidente Porfirio Díaz ya no iba a vivir más tiempo dentro de su gobierno, por lo cual se creía que él terminaría ya de alguna u otra forma dejando el poder, ya fuera por voluntad propia o a su vez también porque la propia muerte lo sorprendiera. Por lo cual se habían abierto dos frentes de ideologías. Estábamos hablando de la primera parte que es los comúnmente llamados como los científicos, esta parte que estábamos hablando de esta parte educada, esta parte que conocía de leyes, que conocía de filosofía, y de nuevas tendencias políticas, que era el grupo de personas que estaba pugnando por el poder. Y el otro grupo era un grupo mejor conocido como los reyistas. Los reyistas, al final de cuentas, estamos hablando de que era un grupo de personas que eran afines a Bernardo Reyes. Este grupo que era afines a Bernardo Reyes, era afines por una simple y sencilla razón. Veían que era la persona que más se asemejaba a la forma de gobierno del presidente Díaz y que además él era el personaje con mayor posibilidad de transformarse en el nuevo presidente de la República Mexicana. Por lo cual se van a abrir estos dos frentes. Sin embargo, Venustiano Carranza va a agarrar y va a hacerse hacia el lado de Bernardo Reyes. Sin embargo, el presidente Díaz tenía cierta reticencia sobre Bernardo Reyes. Él creía que de alguna u otra manera él podía darle algún golpe de estado o darle algún susto, por lo cual empezó a segregarlo un poco de la política, y la forma de segregarlo fue mandarlo directamente a Europa como embajador. Y estando Bernardo Reyes en Europa como embajador, obviamente sus seguidores tenían que buscarle alguna persona a quien seguir, y esa persona la fueron a encontrar en la figura de Francisco I. Madero. Uno de estos personajes va a ser específicamente Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, que para aquel momento ya es gobernador de Coahuila, él al final de cuentas va a apoyar el movimiento de Madero por la única y sencilla razón de que era lo que más se aproximaba a las ideas de los reyistas. De hecho, gran parte del crecimiento del partido antireeleccionista de Madero lo va a dar precisamente esta incorporación de todos los afiliados al gobierno, al partido o a la ideología de Bernardo Reyes. Bueno, en este caso, así va a darse las cosas. Entonces, este Venustiano Carranza va a ser uno de los personajes que se van a incorporar a esta línea de pensamiento. Sin embargo, nos viene posteriormente lo que se llamó como la decena trágica. Y durante la decena trágica ya sabemos qué pasa.
sabemos que son estos días de terror que vive la Ciudad de México, derivado del golpe de Estado que le está dando Victoriano Huerta a Francisco I. Madero, y al final de cuentas, este golpe que va a terminar con la vida de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, y quedándose como presidente Victoriano Huerta. Al final de cuentas, Victoriano Huerta lo que va a pretender en ese momento es el reconocimiento por parte de los gobernadores del país. Al final de cuentas, una de dos, o los sometía o los cambiaba. En este caso, para el caso del norte solamente quedan dos gobernadores que no están dándole reconocimiento a Victoriano Huerta, y esos son los gobernadores de Nuevo León, el gobernador Maytorena, y en el caso de Coahuila, Venustiano Carranza. Sin embargo, en este orden de ideas, pronto Maytorena se echó para atrás, ya se quedó de una forma de manera neutral, no estuvo en contra del golpe de Estado de Victoriano Huerta, y va a prosperar el golpe de Estado. Sin embargo, es en este momento que este Venustiano Carranza va a hacer el desplante político de su carrera, porque al final de cuentas él en ese momento va a tomar las decisiones como si fuera el gobierno específicamente, o él ya fuera el presidente de la República Mexicana, cuando realmente era una fracción muy pequeña. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que va a hacer Venustiano Carranza, va a mandar una serie de emisarios a diversas partes del país y del extranjero, buscando el reconocimiento, más bien el desconocimiento del gobierno espurio de Victoriano Huerta, y a través de esa parte, Venustiano Carranza lo que va a hacer es actuar como si fuera el jefe de Estado, aunque realmente Venustiano Carranza era una minoría. Ahora bien, en lo personal, Venustiano Carranza no siempre quiso ser político. Es más, de hecho, si uno lo ve, lo va a ver siempre con lentes oscuros. Él, al final de cuentas, va a estudiar o va a intentar ser doctor. Él quería estudiar medicina, sin embargo, al poco tiempo que había, a muy corta edad, se dan cuenta que tiene un serio problema ocular, por lo cual sus ideas y sus sueños de ser cirujano van a desaparecer. Por lo cual es muy común verlo con esos anteojitos oscuros que siempre usaba. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso le permitía dos cosas. La primera, que él pudiera, en este caso, el que él pudiera, me distraje, que él pudiera analizar a las personas que se le tenía enfrente, por un lado, y por otro lado, él obviamente no ser visto al final de cuentas de lo que él estaba observando. Y este daño congénito siempre lo va a tener. Es más, de hecho, hay personajes a lo largo de la historia de México que siempre usaron lentes oscuros. Uno de estos personajes también era, pero en el caso, porque tenía cataratas, era Victoriano Huerta. Y otro personaje que siempre usó lentes oscuros y que en la historia nunca lo pone así, aunque ustedes no lo crean, era José María Morelos. Era otro personaje que era indiscutiblemente asociado al uso de lentes oscuros. Pero bueno, al final de cuentas, en el caso de Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, así era dado. Pero bueno, él al final de cuentas va a hacer esta parte de reconciliar este tinglado político que teníamos. En el caso de que cuando él desconoce, regresando al tema, él desconoce lo que es el gobierno de Victoriano Huerta, lo que va a pugnar obviamente es para que se le destituya a Victoriano Huerta. Él al final de cuentas va a tener una serie de encuentros con gobiernos extranjeros y que a la postre serán tan famosos como Estados Unidos o a la propia Alemania. Pero bueno, en este caso, lo que hace Venustiano Carranza en relación a esta parte, él va a proclamar lo que se llama el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe, a grosso modo, lo que buscaba era la destitución de Victoriano Huerta. Sin embargo, él va a sentirse que encabeza este ejército mexicano
y va a establecer esta línea de acción en contra de Victoriano Huerta. Muy al principio, él va a tener una serie de derrotas, al final de cuentas. El ejército de Venustiano Carranza era muy pequeño en comparación con el del gobierno federal. Al final de cuentas, esta parte es que él va a tratar de empezar a buscar aliados. Los aliados se van a empezar a dar. Él al final de cuentas va a tener aliados, por ejemplo, a Abraham González por parte de Chihuahua, va a tener el apoyo también del propio Maytorena dentro de Nuevo León, va a tener el apoyo, por ejemplo, de generales que no tuvieron, no tenían cargo político en aquel momento y que después van a ser sus enemigos. En este caso estaremos hablando de Francisco Villa. Posterior a los pocos días a lo que Francisco Villa se une en contra de Victoriano Huerta, es que el ejército del sur va a hacer lo propio y también se va a unir por la parte del sur de la Ciudad de México. Sin embargo, también va a haber otros levantamientos en contra de Victoriano Huerta, lo que van a provocar que empiece a tener derrotas el ejército federalista, derrotas que van a ser capitalizadas perfectamente por el gobierno, por la figura de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, al final de cuentas, él va a ver, porque él no, de hecho no acepta los pactos que le ofrece el gobierno federal por una simple y sencilla razón. Él era muy de la idea de aquello que en revolución que transa se pervierte, se destruye. En este caso, por eso ve que cuando Francisco I. Madero hace las negociaciones con la vieja guardia de Porfirio Díaz, es que él se da cuenta que el gobierno de Madero va para abajo. Y entonces es cuando, en este afán de creerse la figura herética de Benito Juárez, es que él va a agarrar y va a tomar y enarbolar las armas en contra de este gobierno de Victoriano Huerta. Sin embargo, pero bueno, en este caso así va a estar dado. Ahora bien, Venustiano Carranza va a agarrar y, como les digo, al final de cuentas va a empezar a tener una serie de victorias en el norte del país. Sus generales, sus lugartenientes, en este caso estaremos hablando de tanto de Abraham González y de sonorense, ahí se fue el nombre del presidente, Álvaro Obregón. Van a ser los que van a estar muy a la mano de Venustiano Carranza, y van a provocar que al final de cuentas derroten al gobierno de Victoriano Huerta. Es más, de hecho, es Álvaro Obregón el que en aquellos tratados ominiosos para el gobierno federal va a hincar al gobierno de Victoriano Huerta, y allá en Teoloyucan literalmente van a firmar los tratados de Teoloyucan sobre la salpicadera de un carro. En este caso es con el afán de humillar, en este caso muy al estilo de los franceses en Versalles, humillando a los alemanes. Pues así se va a dar también aquí en México. Pero bueno, derivado de eso es que van a quedarse un vacío legal en la Ciudad de México, por lo cual se va a tener que buscar un presidente. En el caso de Venustiano Carranza, él no va a tomar el grado, la figura del presidente. Sin embargo, se va a dar un grado que en el ejército no existe, que va a ser el primer jefe del ejército constitucionalista, así se hace llamar él. Sin embargo, las facciones revolucionarias se van a reunir no precisamente en Aguascalientes, sino se van a reunir en la Ciudad de México, y van a llamar a su convención como la Convención de Aguascalientes. Esta convención se buscaba de alguna u otra manera poder establecer lo que era un gobierno, ¿cómo llamarlo? Un gobierno interino mientras se celebraban elecciones. Y en el caso de de Venustiano Carranza, es que él va a tener ese cargo. La convención va a elegir como presidente a Eulalio Guzmán. Sin embargo, Eulalio Gutiérrez. Sin embargo, Eulalio Gutiérrez va a ser desconocido literalmente por el gobierno. Bueno, paulatinamente fue desconocido por la facción de carrancista, porque decían
que el hecho de convertir a Eulalio Gutiérrez en presidente y algunas decisiones que se habían tomado dentro de la Convención de Aguascalientes no tenían nada que ver con el espíritu del Plan de Guadalupe, por lo cual Venustiano Carranza no se adhiere al Plan de Guadalupe, termina rechazando, Venustiano Carranza no se adhiere a la Convención de Aguascalientes, sino él va a seguir promulgando su Plan de Guadalupe. Pronto se va a ver en el problema de tener que enfrentarse a dos facciones. En este caso, a la facción del norte representada por Francisco Villa y a la facción del sur encabezada por Emiliano Zapata, facción que él consideraba como una bola de cuatreros. Al final de cuentas, él ni siquiera les dio el carácter de ejército al ejército del sur, sino esta parte que así los consideraba como algo muy miserable dentro de esta parte. Y por el otro lado, tampoco reconocía el hecho de poderle otorgar a lo que era al ejército, a la división del norte o al ejército del norte, darle el hecho de reconocerles como parte del ejército mexicano, sino va más bien como una facción beligerante, es como lo va a reconocer. Al final de cuentas, la le va a generar que el propio Francisco Villa, como les digo, le declare la guerra a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza se van a celebrar elecciones y casualmente va a resultar electo Venustiano Carranza. Era de esperarse al final de cuentas. Él es, en este caso, como les digo, él ya venía haciendo actos de gobierno desde antes de que siquiera fuera el líder absoluto de las facciones antihuertistas. Al final de cuentas, él empieza inclusive a emitir monedas. Es conocido el hecho de que él va a agarrar y emitir los famosos bilimbiques a través de lo que se llamó la edición Monclova. Era dinero emitido por el gobierno de Coahuila, en este caso Venustiano Carranza, dinero que al final de cuentas obviamente no estaba respaldado de ninguna manera y que en finanzas, los que sean economistas sabemos que eso iba a provocar, además de depreciación del peso, también la inflación de la moneda. Es algo que al final de cuentas no se dice de Venustiano Carranza, pero Venustiano Carranza, en su afán de acabar con el gobierno de Huerta, termina rompiendo la disciplina financiera que había tenido Victoriano Huerta en los últimos meses de su gobierno. Al final de cuentas es la forma que se va a dar Venustiano Carranza así. Venustiano Carranza, a su vez, también, como les digo, va a empezar a repetir ciertas fórmulas que el propio Benito Juárez tenía. Él va a agarrar y va, en estas campañas en el norte que va a tener, él va inclusive a estar en Ciudad Juárez, en las partes fronterizas, sin cruzar los Estados Unidos porque lo consideraba indigno. Al final de cuentas, él no podía irse afuera de México porque creía que eso no tenía ningún acto patriótico. Él, al igual que Juárez, va a empezar a descender hacia el centro de la República hasta que la llega a tomar en marzo del 1914. Sin embargo, para 1915, Venustiano Carranza se hace del poder. Venustiano Carranza es declarado presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y así se convierte en el siguiente presidente emanado de la revolución. Venustiano Carranza, durante sus actos de gobierno, se da cuenta que la constitución que se tiene es una constitución que él consideraba de cierto modo deficiente. No hay que olvidar que muchas de las cosas que se van a incorporar en la constitución de 1917 ya realmente estaban dentro de lo que era de la Constitución de 1857, sin embargo, no se cumplían. En este caso, hay algo que pasa en 1857 que tiene que ver precisamente con Venustiano Carranza, y es algo de lo que siempre me gusta hablar. Como les digo, él se va a enfrentar a las facciones sureñas. En este caso, si todos recuerdan, el emblema que promulgaba Emiliano Zapata era un emblema de flores magón, el cual pugnaba con aquello que decía que tierra y libertad. En este caso,
todo el mundo piensa que era una frase de Zapata, no es de Zapata, es de Ricardo Flores Magón. Sin embargo, esta parte la va a tomar, como le digo, Emiliano Zapata, para atender esta parte agraria. Cuando llega Venustiano Carranza al poder, lo primero que tiene que hacer, él tiende a la mano a las facciones militares, por un lado. Sin embargo, no tiene las facciones agrarias y tampoco tiene las facciones obreras. ¿Y qué va a hacer con esto? Pues va a agarrar y va a tener dos líneas de acción. Primero, lo que va a hacer con la parte campesina es literalmente la forma de acabar con tu enemigo político, no es matándolo, no es denostándolo, al final de cuentas es robándole el discurso. ¿A qué me refiero? Resulta que Emiliano Zapata, como después de tanta pelota les digo, él pugnaba por la tierra, por la posesión de la tierra. Lo que va a hacer Venustiano Carranza va a agarrar y se va a llegar de gente especialista en el caso y van a retomar lo que es los fueros anteriores a 1857. De hecho, vamos a regresar a la parte virreinal con con este Venustiano Carranza. ¿Por qué me refiero a la parte virreinal? Cuando se proclama lo que es las leyes de reforma, obviamente tenemos que les van a quitar gran parte de los predios a la iglesia. Sin embargo, también nunca no mencionan los liberales que también se les despojó a poblaciones enteras de campesinos, les quitaron sus tierras. Al final de cuentas, el hecho de haberle quitado sus tierras a esta porción de campesinos, lo que hace Venustiano Carranza es regresar la fórmula colonial y a partir de su reforma agraria de 1915, lo que va a hacer es volverse más agrarista que el propio agrarista que era Emiliano Zapata. Al final de cuentas, es la forma que acaba políticamente con Emiliano Zapata. Emiliano Zapata al final termina reducido a ser una pequeña gavilla al final de cuentas. Pero bueno, en este caso le va a robar el discurso y va a promover esta ley. Es más, si alguno de ustedes le llega a la memoria una película de los años 90, si mal no recuerdo, que se llamaba Gringo Viejo, con Jane Fonda y Gregory Peck, estos actores norteamericanos, filman una película que se llamó Gringo Viejo. El meollo central de esa película era precisamente la estancia que tiene un gringo en el ejército del sur, en el ejército de Emiliano Zapata. Bueno, en una facción de Emiliano Zapata. En este caso, si mal no recuerdo, los que la vieron, no me van a dejar mentir, que buscaban los títulos de propiedad otorgados por la corona a los pueblos, porque al final de cuentas, el que demostrara ser el dueño, o las poblaciones que pudieran demostrar que eran los dueños de los predios, les eran restituidos inmediatamente. En este caso, esta reforma agraria, Venustiano Carranza no la veía como una reforma agraria, sino más bien como una forma de recompensar y devolver a esos indios que habían sido despojados por las leyes de reforma, de las parcelas y de los terrenos de los cuales eran propiedad de ellos. Al final de cuentas es la manera de que acaba con la ideología de Emiliano Zapata. Y con la parte obrera fue más fácil. Al final de cuentas, con ellos estamos hablando de que empezaba el sindicalismo en México. En aquel momento las grandes juntas de los sindicatos se celebraban en lo que era la Casa del Obrero Mundial, antes Jockey Club, y ahora Casa de los Azulejos, allí en la calle de Madero y Callejón de la Condesa. Bueno, ahí estaba la Casa del Obrero Mundial. Era ahí donde al final de cuentas se llevaban a cabo las decisiones cupulares del país. Y en estas decisiones cupulares vamos a ver que lo que hace es pactar directamente, libre y abiertamente, políticamente más bien, con los líderes sindicales, para al final de cuentas. Muy buenas noches, María Antonieta Fernández, al final de cuentas, es la forma
en que va a negociar con los sindicatos y va a tener a los sindicatos contentos. Al final de cuentas les va a dar bastantes prerrogativas y por el lado de los agrarios, pues obviamente va a creer que tiene sofocado el problema del sur. Sin embargo, los problemas no concluyen. Es más, de hecho, se le agravan más. Al final de cuentas, resulta que Emiliano Zapata no deja de ser un problema en el sur. Y a Emiliano Zapata, literalmente Venustiano Carranza, manda a la gente de su ejército a que busque un personaje específicamente que se pueda infiltrar en las redes de Emiliano Zapata con el afán de tenderle una celada y acabarlo, o por lo menos tenerlo prisionero. Y bueno, resulta que lo va a encontrar específicamente en un capitán. En este caso, el capitán es Guajardo, el capitán Guajardo. Guajardo, la idea que tiene él es agarrar y finge literalmente que está borracho, habla muy mal del ejército, dice que los revolucionarios tienen razón, por lo cual esto llega a oídos de un soldado zapatista, el cual ya estaba, bueno, sus cuidadores estaban en la idea de que en cualquier momento podrían ellos agarrar y literalmente tomar por sorpresa a Emiliano Zapata. En este caso, la celada se tiende. Al final de cuentas, va a ser en la, si mal no recuerdo, en la ciudad de Meca, donde Guajardo, Esbi Radilla, buenas noches. Bueno, y es donde Guajardo va a agarrar y va a tomar el hecho de decir que se va a rendir ante Zapata, y resulta que no fue cierto. Al momento que entra Emiliano Zapata con su su estado mayor, van a ser literalmente acribillados. 3 balas van a ser las que van a derribar a Emiliano Zapata. Y la noticia inmediatamente se la van a llevar a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza en ese momento va a agarrar y va a ordenar que al capitán Guajardo se le convierta en coronel. Al final de cuentas, Guajardo va a obtener ese ascenso por un lado, y por otro lado, además, va a lograr que les den algunas encomiendas mucho mejores. Posteriormente, con Guajardo, va a ser traicionado y va a ser fusilado posteriormente a través de igual de una traición. Pero bueno, eso va a ser en el caso del sur. Pero en el caso del norte también tiene un gran problema. Y el problema que tiene se llama Francisco Villa, Doroteo Arango. Bueno, al final de cuentas, sí, el ejército de Francisco Villa era un ejército muy poderoso. La división del norte superaba con mucho a los ejércitos de federalistas. En este caso, más bien constitucionalistas. En este caso, tenemos que el que va a ser encargado de hacerle frente a Francisco Villa es el enviado o el protegido de Venustiano Carranza, y es Álvaro Obregón. El enfrentamiento va a terminar por darse en lo que es en Guanajuato, para ser más exactos en la ciudad de Celaya. Ahí es donde se van a dar los encuentros con Francisco Villa, donde literalmente va a terminar siendo destrozado los ejércitos de Francisco Villa. Francisco Villa jamás puede levantar los ejércitos. Él, sin embargo, va a agarrar y va a quedarse otra vez una especie como de gavillero, o esta guerra de guerrillas. Y en ese inter, él va a agarrar y va a tener una incursión, no la de sino la incursión que va a hacer a la casa de un británico de apellido Brenton, el cual va a ser literalmente asesinado por la gente de Pancho Villa, y este asesinato va a generar que los Estados Unidos, al final de cuentas, pretendan intervenir lo que es en el país. Y bueno, Venustiano Carranza, hay dos versiones que se dan de ahí. La oficial
es que él permite la famosa expedición punitiva en contra de este Francisco Villa, esa expedición donde se empezaron a tejer muchas leyendas alrededor de Francisco Villa, como aquello de que mientras los americanos iban tras él, pues él simplemente les daba la vuelta o pasaba en una avioneta y les gritaba adiós, adiós güeritos, ¿no? Y se pasaba por enfrente. O muchas veces él mismo agarraba y se disfrazaba de gente del ejército norteamericano y hacía como que él mismo estaba buscando a sí mismo. Al final de cuentas, son leyendas que se van a tejer alrededor de la figura de Pancho Villa, de Francisco Villa, doctor Arango. Pero bueno, sin embargo, esta intervención de Brenton, o esta muerte de Brenton, lo que va a generar es que Venustiano Carranza, contrario a lo que se dice, Venustiano Carranza va a agarrar y va a poner un par de intentonas en contra de Estados Unidos de guerra. La primera les dice que al final de que él no tiene, que este ciudadano Brenton no es un ciudadano norteamericano, por lo cual el ejército norteamericano no tiene ningún derecho a incorporarse a territorio nacional, por un lado. Y por otro lado, va a decirles que eso va a generar una guerra entre México y Estados Unidos y que además no iba a México a estar solo, sino que Estados Unidos iba a ganar de manera polarizante todo el odio de América Latina, porque toda América Latina se iba a unir alrededor de México y iba a pelear en contra de Estados Unidos. Esto es lo que va a hacer Venustiano Carranza. Sin embargo, poco les importa a los norteamericanos al final de cuentas, y ellos terminan invadiendo territorio nacional en esta expedición punitiva con este norteamericano Pershing. Pershing al final de cuentas va a tener una historia desastrosa, porque cuando a él le toca irse a lo que es a un frente europeo, termina yéndole muy mal. Pero bueno, ese es el caso de la expedición punitiva, que va a poner en este caso a Venustiano Carranza en una situación de extremo cuidado. Él, como les digo, al final de cuentas, creyéndose la reencarnación de Benito Juárez, es que él va a agarrar y va a hacer estos lances internacionales, de política internacional, con Estados Unidos en este caso. También les platicaba que, hablando de Victoriano Huerta, que Victoriano Huerta iba a regresar al país a través de un golpe de estado que iba a ser patrocinado por los alemanes. Sin embargo, resulta que esta oferta no solamente fue dada a Victoriano Huerta, también fue dada a Francisco Villa. De hecho, a Francisco Villa él sí toma la elección y se termina la campaña de Francisco Villa, o esta negociación con los alemanes termina porque los norteamericanos se dan cuenta que por la frontera norte están entrando muchos cadáveres hacia territorio nacional. Y cuando abren uno de estos féretros, pues resulta que eran armamentos alemanes que estaban llegándose hacia Pancho Villa, el cual le iba a dar un golpe de estado se supone que iba a atacar directamente a Estados Unidos, lo cual iba a provocar una guerra en Estados Unidos contra México, que iba a ser apoyada por los alemanes, con el objeto de que Estados Unidos nunca se fuera a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, es descubierto este complot instaurado por Francisco Villa, y va a terminar siendo muy reprendido por los norteamericanos, los cuales le van a levantar la canasta y no le van a vender una sola bala, lo que genera también en el caso de Francisco Villa, hacer la incorporación hacia territorio norteamericano, siendo la primera intervención que se da en contra del territorio continental de Estados Unidos. Esta es la primera y ha sido la única donde un ejército realmente ha invadido lo que es el territorio norteamericano y les ha hecho la guerra. Obviamente Pearl Harbor no contaría, porque no es el territorio continental, y a lo mejor lo que podemos equiparar todavía como una especie de respuesta por parte de otro ejército, aunque realmente no era un ejército, es lo que fue en las Torres Gemelas por Osama Bin Laden, aunque realmente no se sabe si fue Osama Bin Laden. Hay una fuerte versión
una fuerte corriente ideológica que nos dice que pudo haber sido un propio autoatentado por parte de Estados Unidos. Pero bueno, eso se lo dejan a los gringos, es algo que no es parte de nuestro tema. Pero bueno, pero Pancho Villa sí lo va a hacer. Los alemanes, no conformes con eso, cuando ven que Villa ya no es opción, van a mandarle mensajes a Venustiano Carranza. Los mensajes que le van a mandar a Venustiano Carranza son a través de la embajada alemana y son, no sé si ustedes hayan oído hablar del famoso telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann básicamente era un mensaje que iba encriptado a lo que era la embajada de Alemania en México para que el embajador de Alemania en México se pusiera en contacto con el gobierno constitucionalista y que al final de cuentas pudieran ponerse de acuerdo para, si aceptaban, invadir Estados Unidos y México recuperar los terrenos o territorios perdidos en la guerra de 1847. Sin embargo, pues esto va a darse así. Ahora bien, resulta que los ingleses capturan este mensaje también. ¿Y cómo se lo dan a conocer a los norteamericanos? Hay un pequeño problema. El problema radica en que, pues, que los ingleses estaban espiando a los norteamericanos y al final de cuentas todo el mundo se daba cuenta del mensaje, pero si le decían a Estados Unidos del mensaje, los gringos iban a dar cuenta que los ingleses los espiaban. Entonces al final de cuentas deciden por hacerlo público, no decirle únicamente exclusivamente al gobierno de Estados Unidos, sino hacerlo de manera pública. Se da a conocer el telegrama Zimmermann y este telegrama Zimmermann termina por ser rechazado por el gobierno de Venustiano Carranza. A partir de ese momento es que literalmente se fundamenta y se cimenta el gobierno de Venustiano Carranza. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿se acuerdan que les había hablado del par de cañones Mondragón que se encontraban en el istmo de Tehuantepec? Bueno, eso es una negociación secreta que va a tener Venustiano Carranza con los Estados Unidos y a través de los cuales se van a desmontar los cañones Mondragón y van a ser vendidos a Austria. Pero bueno, eso es, bueno, al Imperio Austrohúngaro. Pero bueno, eso es parte de lo que hace la negociación, por lo cual Venustiano Carranza logra que Estados Unidos le reconozca su gobierno. Bueno, una vez reconocido el gobierno de Venustiano Carranza por parte de los norteamericanos, es cuando se cimenta y cuando queda perfectamente establecido lo que es el gobierno de Venustiano Carranza. A partir de ahí de Venustiano Carranza, él busca la manera de dejar su huella al igual que Benito Juárez. No era porque se necesitara otra constitución, sino más bien era para dejar otra constitución al igual que Benito Juárez. Y él va a agarrar y va a juntar al constituyente, el cual se va a reunir allá en Querétaro, donde se va a llevar a cabo estas discusiones de la nueva constitución. Ahora bien, la constitución que se va a promulgar es exactamente la misma constitución de 1857 con algunas modificaciones. Las modificaciones que se le van a hacer van relativamente dadas con el artículo 3, con el artículo 27, con el artículo 130 y el 123. Son básicamente los artículos que van a ser modificados por parte de la Constitución de 1917, además que también va a hablar de la desaparición de la figura del vicepresidente ya como tal y la creación de lo que es la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, además que para su momento se presume que esta Constitución de 1917 obviamente se dice que fue redactada en la Casa del Sol, ahí en la calle de Francisco Sosa, ahí en Coyoacán. Gran parte fue pensada ahí, según lo que dicen. Muchos de los artículos realmente fueron discutidos en Querétaro. Sin embargo, vemos estos 4 artículos. Sin embargo, los tres más importantes, que es, bueno, también el 130, pero lo que es el 3, el 27 y el 123, se conocen como estas garantías sociales. Esta parte de darle vanguardia a las demandas de las personas. Ya sabemos, bueno, creo que la mayoría de ustedes sabe
que el artículo tercero constitucional nos hablaba de la educación libre, laica y gratuita. Por lo menos habla de la instrucción, de la instrucción primaria. Posteriormente, ya a modificaciones que se han hecho, la han llevado hasta, creo que hasta la preparatoria. En este caso, inclusive los universitarios dicen que hasta la universidad, porque así es. Obviamente eso es una, ya es una exacerbación del artículo 23, del espíritu del artículo 23, sino lo que se buscaba era realmente tener una mejor educación por parte del gobierno hacia toda la población. El hecho de que fuera también una educación obligatoria, y que estuviera dentro del paquete de garantías individuales, considerándose así también una garantía individual, la garantía de la educación y un derecho humano, aunque la Constitución de Derechos Humanos como tal, dentro de la política mexicana, se va a dar muchos años después. Realmente los derechos del hombre nos vienen desde el año 1200 con la declaración de los derechos del hombre allá en Inglaterra. Bueno, sin embargo, eso va a ser así. El artículo 27 nos habla de regresar, literalmente, parece que no, pero sí, es regresar específicamente a la figura colonial. ¿Qué quiero decir con esto? Resulta que en la colonia todo era, por decirlo así, propiedad del rey, y el rey le otorgaba al virrey la facultad de gobernar el país. Bueno, imagínense que eso pasa en el artículo 27. En este caso, se considera que el territorio nacional pertenece específicamente al territorio nacional. Si ustedes han oído hablar a la gente decir, esta es mi casa, bueno, perdón, es una posesión derivada. Al final de cuentas, la casa, el terreno donde está construida su casa, está construida sobre territorio nacional que pertenece a la federación. En este caso, única y exclusivamente, ustedes, en calidad de virreyes, por decirlo así, se les está otorgando la capacidad de poder tener esa propiedad y de alguna u otra manera considerarlo como propiedad privada, pero siempre está supeditada a lo que diga la federación. Por eso siempre queda el recurso de la expropiación, por lo cual lo hace legal el hecho de que el gobierno pueda tomar tus posesiones. Bueno, y en este caso, Venustiano Carranza va a agarrar y va a declarar a través del artículo 27 que la propiedad de la tierra pertenece originalmente a la nación y derivadamente a los particulares. Ahora, ¿qué trae como consecuencias esto? Para todos aquellos que celebran la expropiación petrolera que se celebra en marzo de 1937, pues resulta que, perdón, de 38, resulta que no le corresponde a Lázaro Cárdenas porque ya, se vio un poquito la transmisión. Bueno, realmente la expropiación petrolera se da en febrero de 1917. Lo que va a declarar Lázaro Cárdenas es la expropiación de la industria petrolera. La expropiación petrolera ya se había dado en el 17. Bueno, y esa es la parte. Ahora, el 123 va a englobar gran parte de estas ideas que van a derivar específicamente de ideas de gobierno, no solamente de vanguardia, sino del propio Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano es el que va a pugnar por una jornada laboral de 8 horas. ¿Por qué 8 horas? Porque se decía que 8 horas para el trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas para la familia. Eso es como se divide un día, 24 horas, así se dividía y por eso son 8 horas por cada bloque que se tiene. Y por si no lo sabían, ya lo saben. Por eso son 8 horas. Y Maximiliano había dicho eso, dicho eso cuando trató de gobernar la República Mexicana o el Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo, esas ideas son retomadas por con el constituyente de Querétaro y van a ser llevadas al cabo en la Constitución de 1917 en el artículo 123 con sus ambos apartados, el A y el B. El A estamos hablando que es para los
en la relación de trabajo entre particulares, y el B entre trabajadores del Estado. En ambos casos tiene tratamientos diferentes. Cada uno además va a ser reglamentario por una ley orgánica. Es muy importante porque esos artículos no solamente es el artículo, sino atrás de ese artículo hay una serie o una ley que ampara ese artículo. Y bueno, así está dado en este caso. Así. Pero bueno, derivado de ello es que entonces se va a generar esta Constitución del 17 y el 120, bueno, el 123 que era del trabajo y el 130 que va a cuajar lo que son las leyes de reforma o la ley Lerdo, dejando sin personalidad jurídica a las iglesias y a los representantes de los cultos, no solamente católicos, sino también protestantes, porque al final de cuentas Benito Juárez había permitido la entrada de los protestantes porque los creía que era una corriente religiosa más dada o más útil. Por lo menos decía que no se la pasaban rezando, sino también trabajaban. En este caso es por eso. Ahora, esta constitución del 17 también va a tener incorporación a otra serie de artículos que posiblemente poco se habla. Sobre todo en las leyes secundarias, por lo que refiere al Estado civil, se va a permitir ya lo que es la figura del divorcio. Esto derivado porque uno de los constituyentes quería divorciarse de su esposa y al más puro estilo de Enrique VIII va a meter el artículo del divorcio civil. Al final de cuentas, el divorcio civil no existía dentro de la fórmula civil. Lo único que se permitía era la separación de cuerpos. ¿Qué quiero decir? Pues ya te libero del hecho de que duermas con tu esposo o que duermas con tu esposa, pero no te permito que disuelvas el vínculo de la familia o el vínculo del matrimonio porque es la unidad familiar. Y así ya era la fórmula anterior. Sin embargo, ya con Venustiano Carranza se va a incorporar este artículo. Este artículo específicamente con los códigos civiles, que también va a generar lo que es en la ley del divorcio. Pero bueno, son parte de lo que nos va a dejar Venustiano Carranza. Sin embargo, Venustiano Carranza también va a tener ciertas presiones por parte del gobierno norteamericano para cual le reconozcan o le otorguen algunas concesiones y que sobre todo que los reglamentos del artículo 27 no se apliquen para los norteamericanos. Ante la negativa de aceptar Venustiano Carranza esta imposición norteamericana, es que los norteamericanos literalmente le van a retirar su apoyo y van a provocar que las facciones que están en contra de Venustiano Carranza se le vayan encima. Ahora, Venustiano Carranza, como les decía, su general favorito era Álvaro Obregón. Sin embargo, todos pensaban que el sucesor de Venustiano Carranza quedaría en la figura de Álvaro Obregón. Sin embargo, no es así. Él va a agarrar y va a establecer que su sucesor va a hacer y va a apoyar la campaña presidencial de su secretario de Gobernación. Un personaje Bonilla que no tiene gran relevancia jurídica ni política, sin embargo, es un civil que va a estar apoyado por Venustiano Carranza. Las facciones políticas no van a estar en contra de él, de esta designación de Venustiano Carranza, y van a terminar por empezar a ahogar al gobierno de Venustiano Carranza. Sobre todo, gran error al haber hecho a un lado a Álvaro Obregón, porque Álvaro Obregón había literalmente vencido a Francisco Villa en la batalla de Celaya, y además era en línea directa, era el que mejor quedaba ya como presidente de la República. Sin embargo, no va a ser así, y literalmente, Álvaro Obregón va a declarar la guerra a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza va a tener, como les digo, tiene como que una obsesión por Benito Juárez. Esta obsesión va a generar en creer que él, al irse al estado de Veracruz, va a regresar, va a hacerse fuerte, igual que Benito Juárez, y va a regresar a la capital triunfante.
Sin embargo, va a agarrar y va a empezar a organizar a todo el gobierno a que se retire a Veracruz. En este caso, va a establecer al famoso Tren Dorado, que es un vagón presidencial que está arreglado con los mayores lujos posibles, a través de los cuales Venustiano Carranza se iba a ir hacia allá. Además que también estos trenes van a llevar la comitiva e inclusive el menaje de cada una de las casas por parte de los burócratas que acompañan a Venustiano Carranza. Sin embargo, pronto van a ver copadas estas ideas, porque resulta que llegando a la zona de Tlaxcala, a la zona de Puebla más bien, van a encontrar lo que son las vías del ferrocarril completamente destruidas. De hecho, no solamente destruidas, se habían llevado los rieles, literalmente, por lo cual no había vía. Derivado de ello es que el tren de Venustiano Carranza va a terminar, Venustiano Carranza bajándose del tren, va a terminar despidiendo a lo que es a la guardia del heroico colegio militar, y con una pequeña guardia, con un pequeño ejército, va a empezar a andar por las montañas, por las cumbres de Puebla, hasta llegar a una serie de poblados que literalmente eran olvidados de Dios, al final de cuentas, donde poco le podían ofrecer a Venustiano Carranza. Inclusive hay fotografías donde Venustiano Carranza termina durmiendo en el piso y usando de almohada la silla de su caballo. Estamos hablando de Puebla, estamos hablando de que Venustiano Carranza va a ser convencido de que en la frontera con Veracruz, uno de sus hijos adoptivos políticos va a esperarlo. Sin embargo, cuando llegan ahí, les dice que le han preparado una casa en el pueblo de Tlaxcalantongo. Cuando llega a este pueblo de Tlaxcalantongo, Venustiano Carranza no puede dormir. Él esperaba alguna noticia. La noticia le va a llegar diciéndole que ya lo están esperando en Veracruz. Entonces él dice que en ese momento él ya puede descansar. Ahora, agarran y se van a dormir. Ahí es donde empieza la leyenda de Venustiano Carranza, porque en la madrugada, literalmente la casa donde está Venustiano Carranza va a ser completamente acribillada, va a ser batida por las balas de un pelotón, el cual va a terminar hiriendo de muerte o hiriendo a Venustiano Carranza. Ahí es cuando surge esta parte, porque resulta que cuando le hacen la necropsia al cuerpo de Venustiano Carranza, hay un tiro que parece que se lo dieron a quemarropa, y además no fue con fusil, fue con pistola. Resulta que la leyenda nos dice, la historia oficial nos dice que Zapata es asesinado en el pueblo de Tlaxcalantongo o en la ranchería de Tlaxcalantongo. Esa es una. Lo que nos dice el parte médico es que por la forma que entró el tiro, que le pega en el corazón, resulta que Carranza, al sentirse que lo estaban cazando como un animal, no les quiso dar el gusto a sus captores y terminó suicidándose Venustiano Carranza. Esa es una de las leyendas que se dice de Venustiano Carranza, que él mismo saca su pistola y él mismo se da un balazo en el corazón. Porque además estaba desenfundada. Pero bueno, el cuerpo de Emiliano Zapata va a regresar a la Ciudad de México, y con él va a terminar esta paz que se tenía por parte de los gobiernos que él había conseguido esta paz. Sin embargo, él jamás logró poner en cintura a Pancho Villa, situación que sí iba a lograr su sucesor. Pero esa es otra historia que vamos a tener, y la vamos a tener la próxima semana. Vamos a estar hablando, para conclusión, de un gobierno pequeño de Adolfo de la Huerta, y estaríamos hablando también del gobierno de Álvaro Obregón, y posiblemente también hablaremos un poco del gobierno de Calles, ya para terminar con este ciclo de presidentes de la revolución.
Y bueno, no sé si tengan algún comentario sobre Venustiano Carranza, porque, como les digo, el personaje de leyenda, porque no sabemos si realmente lo mataron a traición o fue él mismo el que se dio el balazo. Quedan al final de cuentas es los dichos porque de la gente que tuvo a la vista el cuerpo de Carranza y lo que nos dice la historia oficial. Y además, que también este Venustiano Carranza, pues bueno, él a la final de cuentas, pues fue, como siempre lo digo, un personaje de su época. Un personaje que se creía heredero de las glorias de Benito Juárez, que creía que, que él era el segundo en importancia después de Benito Juárez, pero bueno, es lo que tiene este Venustiano Carranza. Como les digo, coméntenme algo si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, o algo que quieran saber sobre Venustiano Carranza, que a lo mejor haya sido omiso en mencionarlo, para comentarlo. También les digo, estoy a punto de sacar lo que es el calendario de eventos para el próximo mes, bueno, es finales de este mes y próximo mes, donde tenemos una visita a una zona arqueológica. Vamos a irnos a la zona arqueológica de Iztapalapa, vamos a platicar sobre todo de esta gran ceremonia que hacían los mexicas, del atado de años, de la ceremonia ay, se me fue el nombre, es el ciclo lunar que tiene que ver con, ay, el fuego nuevo, ya me acordé. Vamos a hablar de la ceremonia del fuego nuevo en el lugar donde en el lugar donde se celebraba, en la zona arqueológica de Iztapalapa. Vamos a subir a lo que son la cueva de Chicomostoc, o el equivalente a Chicomostoc, en este caso, que los lugareños lo conocen como la cueva del diablo. Hablaremos de la pirámide que está bajo lo que es el Cerro de la Estrella, y la importancia que tenía para los mexicas este lugar. Eso es que vamos a tener el próximo mes. También vamos a tener una salida a Xochimilco. Vamos a estar platicando de leyendas y de historias de Xochimilco. Eso será, como les digo, el próximo mes. También yo casi no lo saco, así que los que tengan la oportunidad de hacerlo, les sugiero que lo hagan. Es un recorrido de cantinas. Este recorrido por el cual vamos a visitar las cantinas más viejas del centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a hablar de anécdotas que sucedieron dentro de esas cantinas y además vamos a hablar específicamente de la historia de esas cantinas y de las calles que vayamos recorriendo dentro de este tramo. Voy a sacar el evento a principios del próximo mes de diciembre y bueno, así van a estar las cosas. También vamos a sacar, obviamente seguiremos con estas pláticas de personajes de leyendas. Vamos a hablar de presidentes y también vamos a hacer un análisis técnico jurídico del juicio que se le lleva a Maximiliano de Habsburgo. Ese es uno. Vamos a hablar también de la vida cotidiana que tenían los jesuitas en la Nueva España y también vamos a hablar, pero todavía es un curso que vamos a estar sacando de arte y cultura de la Nueva España en la época colonial. Bueno, eso es parte de lo que nos viene el próximo mes y finales de este mes. Espero contar con su asistencia, con alguno de ellos, para que pidan, en este caso, cualquier informe. Todo va a estar publicado en la página Charlas de Leyendas. Los recomiendo que el día de mañana, que es jueves, a esta misma hora, a las 9 de la noche, se conecten a la plataforma Hola TV, porque vamos a estar hablando de el convento de San Camilo, el convento de los misioneros agonizantes de Cristo. Vamos a hablar de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que se encontraba en la calle de Regina, en la esquina en contraesquina de la casa de la Cruz Verde. Vamos a estar hablando de esa casa de los hermanos de San Camilo y a su vez también de la leyenda que encierra esta parte de los hermanos de San Camilo. Bueno, eso lo estaremos viendo a partir de la próxima, esto lo estaremos viendo mañana en la noche, específicamente de la próxima emisión que tenga Hola TV a través de, Charlas de Leyenda a través de Hola TV. Bueno, sin más por el momento, pues quedo de ustedes. Veo que mi compañero Abraham puso mis datos bancarios. Si por si alguna persona
quieres donar algo para este proyecto de difusión cultural, cualquier donativo ya sabe que es agradecido con gusto. Agradecemos a las personas que la vez pasada hicieron algunos depósitos, a mi gran amigo Enrique Chávez Hinojosa, que también estuvo muy al pendiente de hacer depósitos a la cuenta que se les puso. Y bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión y nos vemos el próximo viernes. Este próximo viernes, si mal no recuerdo, no me acuerdo ni qué tema es el que vamos a tomar el próximo viernes, pero seguramente creo que ni siquiera lo tengo contemplado. Bueno, pero no, sí se está contemplado. Son los generales olvidados de Maximiliano. Eso lo tenemos el próximo viernes. Bueno, nada más, eso es todo por el momento. Quedo de ustedes, ya saben, cualquier comentario o duda al respecto, queda esta transmisión de manera pública, que de manera abierta, para que ustedes puedan verla o repetirla cuando ustedes gusten. Por mi parte es todo, muy buenas noches, muchas gracias, que descansen. Nos vemos entonces mañana en Charlas de Leyenda por Hola TV y el viernes a través de Facebook, Charlas de Leyendas, para platicar un poco de los generales olvidados de Maximiliano. Estos generales de los cuales casi nadie habla. Vamos a hablar más allá de Miramón y de Mejía, de los otros generales que tuvieron que ver con Maximiliano de Habsburgo. Bueno, por mi parte entonces es todo. Pues muchas gracias, que descansen y muy buenas noches. Hasta luego.